Hola, mi nombre es Gisela Rocuán, soy psicopedagoga de profesión, ejerzo por más de 20 años la carrera y de igual forma he trabajado con conquistadores y también lo he hecho con aventureros. Para mí es un gusto poder educar, ¿no es cierto?, a las familias acerca de un tema a veces tan sensible y que muchas veces se prefiere no tocar. Y esta vez les voy a hablar acerca del abuso sexual. Los niños son por definición seres humanos vulnerables, porque físicamente son pequeños, carecen de fuerza y de madurez, pero de igual forma ellos no tienen toda la información como lo tenemos nosotros los adultos. Por ello ellos dependen de nosotros, ellos confían en nosotros, hasta obviamente que dejan de hacerlo. Y es por esta vulnerabilidad que los niños son blanco fácil de explotación y de abuso. Como nosotros los padres nos esmeramos en que los niños aprendan a usar los fósforos con seguridad, a cruzar la calle sin ser atropellados, a no hablarle a nadie extraño en la calle, ¿no es cierto? De igual forma nosotros deberíamos darle información básica para su seguridad y supervivencia. Y esta tarea nos corresponde primeramente a nosotros los padres. La educación debe abarcar tanto la información relacionada con el abuso sexual, pero también debemos ayudar a que nuestros niños desarrollen habilidades que le permitan evitar o resistir a un posible ofensor. También ellos tienen que tener toda la información acerca de qué hacer y a quién pedir ayuda en caso de ser abusado. Partamos con la primera pregunta. ¿Qué es el abuso sexual? Primero, el abuso sexual es tocación de genitales del niño o niña de parte de un abusador o abusadora. También se considera abuso sexual la tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por parte de un abusador o una abusadora. También es incitación por parte de un abusador o una abusadora a las tocaciones de sus propios genitales. También lo es la penetración vaginal o anal o el intento de ella, sea con sus propios genitales o con otra parte del cuerpo, por ejemplo los dedos, o con objetos como palos, por parte del abusador o abusadora. También es abuso exponer al niño a material pornográfico a través de revistas, películas o fotos. También lo es el contacto bucogenital entre el abusador o abusadora, el niño o la niña. También es la exhibición de genitales por parte del abusador o abusadora al niño o niña. Y también abuso es la utilización de un niño o una niña en la elaboración de material pornográfico, ya sean fotos o películas. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿es amplio, no es cierto, el abuso sexual? Sí. No es solo lo que nosotros estamos acostumbrados de a veces ver o identificar como abuso sexual, que solamente es la penetración. Es toda esta otra lista que yo les di. Y ante toda esa lista nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Ahora, otra pregunta. ¿Qué tipo de niño o niña puede ser vulnerable de abuso sexual? Lo primero, ¿no es cierto? No hay un esquema de niño. Yo no puedo decir a este niño por ser de estas características físicas va a ser abusado o este otro niño, pero hay indicios y el más importante y que nos compete a nosotros como padres es la falta de educación sexual. Un niño que no tenga educación sexual siempre va a ser más vulnerable que aquel que sí la tiene. También un niño de baja autoestima, un niño que necesite afecto o atención, un niño o una niña con actitud pasiva o que sea más introvertido, un niño también que tenga tendencia a la sumisión, ya sea porque tiene padres abusivos o porque sus padres también abusan de él. Un niño con baja capacidad de toma de decisiones, y aquí está ese niño que ni siquiera toma decisiones en su hogar de qué ropa se va a poner, con qué abrigo va a salir, o si va a hacer primero la cama o después va a limpiar el baño. ¿Por qué razón? Porque tiene una mamá o un papá que toman todas las decisiones por ello.
Este caso es bien interesante. Nuestros niños deben aprender a tomar decisiones y las decisiones parten tal vez por elegir su ropa al momento de ir a comprar, por elegir si va a comer tomates o lechuga, ¿me entiendes? Para darle esa posibilidad de elección. También es más propenso al abuso un niño o una niña que está en aislamiento y también un niño extremadamente tímido. Ahora, ¿qué consecuencias tenemos? Hay 3 tipos de consecuencias: emocionales, cognitivas y conductuales. Y estas las vemos a corto, a mediano o a largo plazo. Algunas de ellas son muchas veces rebeldía, vergüenza y culpa, ansiedad, ¿no es cierto? También lo son el bajo rendimiento escolar, las dificultades en atención y concentración, una desmotivación general. También lo son conductas agresivas, también muchas veces un embarazo precoz. Y este tipo de conductas nosotros las podemos ver, como yo les decía, en un mediano, en un corto o en un largo plazo. Podríamos decir que las a más largo plazo son tal vez intentos de suicidio, ¿no es cierto? O consumo de drogas o algún otro tipo de fracaso en la vida de estos niños. Ahora, ¿qué más podemos hablar? ¿Cuáles son las creencias erróneas que existen en relación al abuso sexual infantil? Lo primero es, ¿el abuso sexual es solo cuando ocurre una violación o penetración por parte del abusador? Usted ya tiene la respuesta. Eso es falso, porque el término abuso sexual es mucho más amplio. Implica no tan solo aquello, sino implica cualquier conducta de tipo sexual que se realiza con un niño o niña y que no necesariamente va a caer en una violación, ¿ya? Todo eso son considerados abuso sexual. Otra pregunta o otra cosa que nosotros a veces consideramos: ¿el abuso sexual infantil es poco frecuente o no existe? Lamentablemente, el abuso sexual infantil constituye una forma de maltrato infantil altamente frecuente en nuestra sociedad. Sin embargo, por el dominio que tiene el abusador sobre esta persona, los niños tienen mucho temor, ¿no es cierto? Y las niñas a revelar la situación. Así como muchas veces nosotros los padres somos los que no creemos que esto puede estar ocurriendo en nuestro hogar. Por lo tanto, este tipo de abuso es muy difícil que se constituya en una denuncia. Y la mayoría de las personas que denuncian también a la larga abandonan los juicios por no exponer al niño y por muchas otras consecuencias. Sin embargo, hay una gran cifra negra de casos de abusos sexuales no detectados. ¿El agresor sexual es un enfermo mental? Eso también es falso. ¿Saben? El hecho de que sea una persona un agresor sexual no implica que tenga una patología psiquiátrica. La mayoría de los abusadores sexuales sí presentan trastornos psicológicos de base. Sin embargo, no tienen ningún trastorno psiquiátrico que los podamos identificar como un enfermo mental. Ellos en su mayoría, y se lo puedo decir por experiencia, por lo que yo he vivido, son personas que a la luz de la sociedad son completamente normales, con familias normales, con esposas normales, con hijos normales, con trabajos normales, pero que sin embargo, ¿no es cierto?, tienen este trastorno psicológico. Otra pregunta que podemos detectar: ¿los abusos sexuales son fáciles de detectar? Lamentablemente no. Ya no es fácil de detectar, porque yo les decía, muchas veces el abusador lo que ejerce sobre el niño es dominio a través de amenazas, a través de castigos o a través de más abuso. Por lo tanto, un niño o una niña que ya vimos que son vulnerables, que es vulnerable, no va a ser fácil de dar a conocer que es víctima de un abuso. Y lo otro que es muy importante es que los adultos no estamos tampoco preparados para hacerle frente a una realidad como esta.
resultando más simple muchas veces pensar que esto no está ocurriendo, que no vemos lo que vemos, que debe ser un error lo que sospechamos, que nosotros somos los cochinos de mente. ¿Cómo a mí se me ocurre desconfiar del abuelito? ¿Cómo a mí se me ocurre desconfiar del tío, o del profesor, o del tío, ¿no es cierto?, del furgón? Entonces, al final, somos nosotros mismos los que nos quitamos estos pensamientos, siendo que hay indicios breves de que algo está pasando con nuestro hijo o hija. Los niños y niñas generalmente mienten cuando señalan que están siendo víctimas de algún abuso. Lamentablemente no. En su gran mayoría, los niños, cuando nos dicen que algo les está afectando o le está haciendo daño, ellos son honestos en decirlo. La mentira, si bien puede darse en otros ámbitos de la vida de un niño, como por ejemplo cuando le rompe un juguete al hermano, cuando le pega a un compañero, en esta realidad la fantasía no tiene lugar. La probabilidad de que un niño o niña llegue a elaborar esta fantasía de un abuso sexual es bajísima. Sin embargo, lo hay. No quiere decir que no los haya. Pero también, ¿saben?, se ha visto cuando este niño o esta niña es víctima en su propio hogar de acceder a la pornografía. Y en todo caso, ya dijimos, eso, ¿no es cierto?, también es un tipo de abuso, y en este caso por parte de los padres, quienes no tienen el filtro necesario para revisar y ver qué sus hijos están viendo, o cuando ellos mismos tienen esto acceso a los niños. Entonces, por lo general yo dije, no, el niño no va a imaginar ni va a tramar que ha sido abusado sexualmente. Pero, por lo tanto, lo que él está viviendo es real y nosotros tenemos que creerles. ¿El abuso sexual infantil ocurre solo cuando hay pobreza? Lamentablemente no. El abuso sexual ocurre en todo tipo de clase social y en todo tipo de extracto sociocultural. Aquí es así, una línea, nadie se salva. Lo que sucede es que las clases con mayor recurso económico muchas veces ocultan más esta situación y son los que menos denuncian. Por eso podríamos decir, es que a ellos no les pasa, no. Para información de nosotros, le puede pasar a cualquiera. ¿Ya? Nadie está exento de este problema. ¿El abuso sexual es provocado por la víctima? Falso. Piensa, ningún niño o niña va a querer ser abusado, ni tampoco va a provocar a alguien para hacerlo. Simplemente esto se piensa porque es una forma de justificar el propio comportamiento del agresor. Es que él me provocó, es que ella me provocó. Oye, tiene 6 años, ¿en qué cabeza? Por lo tanto, tras esta creencia se encuentra solo un intento de culpar a la víctima y zafarse, ¿no es cierto?, de su propio comportamiento abusivo. ¿El abuso infantil ocurre en lugares solitarios y en la oscuridad? A ver, falso. Si bien existe un porcentaje de abusos que se pueden dar bajo un lugar solitario o en oscuridad, la mayoría, escúchame mamá y papá, la mayoría de los abusos sexuales cuyas víctimas son niños o niñas son, primero, en lugares visibles a otros, como por ejemplo un dormitorio, en el hogar, ¿no es cierto?, dentro del mismo entorno familiar. Y por lo general también es muy difícil que este tipo de abuso lo cometa alguien que no conoce al niño. Si bien hay casos, pero en mi experiencia yo tendré un caso de una niña, me recuerdo que ella me comentó, una adulta hoy en día, que ella iba subiendo la escalera a su casa en Antofagasta, en la parte alta, y un hombre la tomó, la acorraló y abusó de ella sexualmente debajo de una escalera. Un caso. Los demás casos que yo manejo son todos por personas conocidas. Un amigo de la familia, un tío de la familia, el abuelo de la familia. ¿Ya? Así que, ojo, se puede dar de hecho, se puede dar en tu propio hogar y tú no te estás dando cuenta.
¿Los abusos sexuales afectan a niños o niñas mayores o adolescentes? Bueno, aquí los abusos se dan en todo rango de edad, pero los más vulnerables van a ser los niños menores de 12 años. ¿Por qué razón? Porque ellos son más fáciles de someter. También hay casos de niños y niñas abusadas sexualmente, incluso en un rango menor a los 2 años. Y eso se da siempre en el hogar, con el padre, la madre o muchas veces el padrastro o la madrastra. ¿Ya? Lamentablemente me ha tocado ver casos de niños abusados por sus padrastros, niñitas abusadas por su padrastro, y que esto ha sido en forma permanente. Miren, el abuso sexual es algo que a nosotros nos debe preocupar. No es algo que nosotros podamos dejar como un tema que le ocurre al vecino, porque en nuestro hogar también puede estar ocurriendo. Pero para ello, ¿qué más podemos hacer nosotros como padres? ¿Sentar al hijo y explicarle, oye, ¿esto es abuso sexual? Sí, posiblemente sí. Pero lo primero que tenemos que hacer es aprender a tener educación sexual con nuestros hijos. Y la educación sexual parte, ¿no es cierto?, desde que ellos son muy pequeños. Cuando nosotros somos capaces de a la vagina llamarla vagina, al pene llamarlo pene, y no le damos estos nombres de fantasía. Cuando nosotros hacemos que el niño aprenda a cuidar su cuerpo, a tener respeto de él, cuando nosotros le enseñamos al niño, por ejemplo, que hay tocaciones que son agradables, pero hay tocaciones que no son agradables, y ante ellas ellos tienen que ser capaces de decir que no. La educación sexual o el evitar un abuso sexual parte del hogar. Yo les animo a ustedes a que aprendan a reconocer señales. Miren, si yo les nombrara las señales pueden ser muchas, pero en el caso de los niños específicamente y las niñas menores de 12 años, un avistamiento son el volver a no controlar esfínter, es decir, que se vuelvan a hacer o pipí o caquita, siendo que eso ya lo habían dejado de hacer. Ojo con esas señales, ojo con todas las señales que nos pueden estar dando nuestros niños. Preocupémonos también de sus notas. Claro, uno podría decir, es que tiene problemas escolares, pero ¿por qué está con problemas escolares? Uno puede decir, no, es que es flojo. Oye, ¿será solamente que es flojo? ¿O será que algo le pasó? Que a lo mejor hay un problema visual, hay un problema, como todo otro problema que puede afectar el aprendizaje, el abuso sexual también se transforma en otra parte que debemos de detectar. Dios permita, ¿no es cierto?, que nuestros hijos siempre estén protegidos, pero los primeros que debemos proteger a los hijos somos nosotros, y nosotros los protegemos a través de la educación sexual como tal, y a través de la educación también del abuso sexual. Yo les animo a todos ustedes, padres, madres, a que tengan más de 2 ojos, ¿ya? A que sean capaces de tener reglas en el hogar. Nadie se encierra a jugar con los niños, nadie, no es necesario, ¿ya? A tener espacios de juego tal vez comunes, donde yo pueda estar mirando. Que me voy a encerrar un ratito, ¿por qué? Porque las puertas tienen que estar abiertas, incluso al dormir. ¿Por qué vamos a encerrarnos a dormir? La mamá y el papá posiblemente sí, si ellos van a tener su intimidad. Pero aparte de eso, nada más. Cuidemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Protejámoslo de aquellos que están dispuestos a dañarlo y a dañar, y sepan ustedes, recuerden que este daño no es tan solo ahora, sino que este daño puede trascender a largo plazo. Con mucha pena, ¿no es cierto?, logro ver, ¿no es cierto?, personas que tienen problemas de obesidad, que fueron abusadas en un momento, por lo que la ansiedad le trae esto, a personas, ¿no es cierto?, que no han podido armar una vida porque fueron abusadas, a personas que son terriblemente ariscas y que no permiten que nadie se le acerque, porque en algún momento fueron abusadas sexualmente. Yo espero que esta charla les ayude en algo, pero también les invito a buscar información, a preocuparse de estos temas,
y por sobre todo a dejar que sus hijos sean niños que aprendan y puedan tomar decisiones. La sobreprotección ahoga, la sobreprotección anula. Por lo tanto, también permitamos que en nuestro estilo de crianza sea democrática, que los niños tengan derecho a dar su opinión. Y no pensemos que nosotros nomás podemos hacer las cosas, ellos son más capaces de muchas cosas. El Señor les ayude, les bendiga y proteja su hogar. Un abrazo, chao, chao.